Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo a otro viaje por sitios embrujados de Yucatán. ¡Hey! Comenzamos. Número 1. La casa embrujada de Izamal. Se cuenta que en una vieja casona colonial de Izamal ocurren eventos paranormales, debido a que en el sitio fue asesinada una joven por su novio hace más de 4 décadas. Se contaba que en el sitio se aparecía la figura espectral de una mujer que ahuyentaba a todos los inquilinos del lugar, y la manifestación espectral no lo era todo, sino que sucedían todo tipo de fenómenos paranormales, desde gritos y quejidos, amenazas y objetos que eran arrojados contra los habitantes con mucha violencia, pues se decía que el espíritu de la joven buscaba venganza. Número 2. La carretera Mérida-Sitpach. Cuenta una historia de terror, que un día un hombre llamado Don Filomeno Pudjam, oriundo de la comisaría de Yaxche Casares, quien era ejidatario, y regularmente caminaba por el camino de ese entonces que era de terracería, que conducía a la ciudad de Mérida. Un día a altas horas de la noche se dispuso a caminar el tétrico camino que conducía a su hogar, camino en el que en su parte media se podía ver los restos de la hacienda Cancachen Casares. Sin embargo, al avanzar unos pocos metros por el camino rural rodeado por la maleza, se topó con un árbol de ceiba, donde se le apareció la legendaria Ixtabay. El hombre, al darse cuenta de que el espectro se acercaba a gran velocidad hacia él, comenzó a correr frenéticamente. El hombre corrió a través del monte, en una carrera para salvar su vida. El espectro estuvo tan cerca de atraparlo, que lo llegó a arañar rompiéndole su camisa de cotín, hiriéndolo, dejándole la marca de una enorme arañada, sintiendo incluso el aliento a muerte que emitía la bella mujer, logrando llegar a su casa, donde se refugió hasta el amanecer. A esta leyenda sobre aquel desdichado camino, se suman las historias de algunos camioneros de aquella ruta que narran que durante su último recorrido a las 12 de la noche, han visto una mujer que pide parada en medio de la parte deshabitada del camino, desconcertándolos y aterrándolos. Pues dicen que desde su primera aparición, esta se les aparece en cada esquina de la ruta, hasta que logran llegar a la zona más urbanizada de la ciudad. Ciertamente se dice que por esta razón los autobuses a las 12 de la noche, ya no dan parada. Interesante la historia. Número 3. La hacienda embrujada de Yabucú. Yabucú es una población del municipio de Acancé, en el estado de Yucatán, México. Yabucú significa, donde abundan las torcasas. Hacia el año 1790, Yabucú comienza como una cofradía indígena del pueblo de Acancé, la cual reverenciaba a San Miguel Arcángel. Varios años después, con la llegada del obispo Fray Luis de Piña, la cofradía fue vendida a particulares por órdenes de la corona española. Es así como pasa a manos de particulares, y continúa con sus actividades principales: ganadería y agricultura. Poco antes del porfiriato se comienza a establecer el proceso para trabajar la hoja del henequén para producir la fibra, y Yabucú fue de las primeras haciendas en tener máquina raspadora y desfibradora. Existen datos de que en 1871, era propiedad de una tal Julián Luján, y que la hacienda tenía una máquina de vapor de 6 caballos que servía para procesar henequén. Se cuentan muchas historias de la hacienda Yabucú, que tiene aproximadamente 228 años de existencia. Hacienda que alguna vez fue una enorme planta productora de hilo de henequén. Se narra que en sus recónditos y centenarios espacios se escuchan voces, lamentos y quejidos del más allá, de energías residuales de la gente que pobló la hacienda henequenera. Hoy en día la hacienda es un lujoso hotel, mas sin embargo, no debemos olvidar que estos hermosos lugares combinaban su belleza exterior con la horrenda explotación tiránica de sus trabajadores de origen maya, que muchas veces recibieron un trato indigno. Por ello muchas de las haciendas de Yucatán están embrujadas o se cuentan leyendas de ellas, ya que mucha gente con distinto sentir dejó su esencia impregnada en estos longevos lugares. Este lugar durante un largo tiempo estuvo abandonado hasta que se convirtió en un lujoso hotel, como lo había mencionado anteriormente. Sin embargo, esto no te quita la oportunidad de pasar una noche en aquel bello y embrujado lugar, donde se dice que son frecuentes las psicofonías. Número 4. La Plaza Grande. Un lugar del terror que tal vez no conoces probablemente, y que extremadamente frecuentas, si tú vives en la ciudad de Mérida. Pues este lugar, no ha sido siempre así como lo conoces hoy, con el tiempo ha ido cambiando, hasta llegar a lo que es el día de hoy.
En el pasado, y en específicamente a principios del siglo XIX, fue un lugar tétrico y aterrador para gran parte de la población, ya que durante el mandato del general Francisco Cantón Rosado, el cual fue gobernador de Yucatán por un corto periodo, que sin embargo, fue uno de los períodos más importantes, y marcados por la violencia y la marginación que precedió al porfiriato, en la península de Yucatán. Es ahora cuando te preguntarás, ¿por qué este hombre y esta época resuenan en las narraciones de terror? La respuesta es tan sencilla como tenebrosa: este hombre y su gobierno ejecutaba a los delincuentes, ladrones y bandidos ahorcándolos en los árboles de la Plaza Grande. Y todo esto estaba ligado al carácter de este gobernador, que desde los 16 años de edad combatió en la denominada Guerra de Castas, en contra de los indígenas mayas insurrectos, lo que le formó un carácter cruel y conservador. Gobernó Mérida en 1898 a 1902. Por palabras de mi abuelo, quien su padre le había narrado, que este general castigaba con la muerte a los delincuentes de la ciudad de Mérida, colgándolos en los árboles de la Plaza Grande, como escarmiento para todos los delincuentes, enviándoles un mensaje escrito, de que eso les esperaba, si delinquían en la ciudad de Mérida. El padre de mi abuelo contaba que durante la noche, estos eran colgados por dos verdugos, mientras un padre les daba el pésame a estos hombres, para que en la mañana siguiente, toda la gente que pasaba por el concurrido lugar viera el macabro escenario. El padre de mi abuelo decía que era tanto el miedo que sentía la gente, que evitaba pasar por la Plaza Grande. Aparte de ello, donde hoy se encuentra la Plaza Grande, alguna vez estuvo una enorme pirámide, perteneciente a la ciudad maya de To, donde con mucha probabilidad se realizaban sacrificios humanos a los dioses mayas. Por lo tanto, la Plaza Grande ha guardado un simbolismo oculto desde tiempos inmemorables. También en tiempos recientes, ha habido una gran cantidad de muertes, por diversas causas en el área, lo que lo hace un lugar encantado que tal vez no conocías. ¿Quién imaginaría que este lugar, hoy pacífico y familiar, oculta un turbio pasado? Número 5. La iglesia de monjas. El templo de Nuestra Señora de Nuestra Consolación comenzó a funcionar en 1596 con el apoyo de 5 señoras religiosas. Hoy en día es conocida como la iglesia de monjas. Este lugar inicialmente fue un convento de monjas concepcionistas, pues este lugar era referido por los conquistadores españoles, que evangelizaron la península de Yucatán. La iglesia en sí, fue empezada a construir en 1610, por el mariscal y gobernador Carlos de Luna y Arellano, quien puso la primera piedra. Desde entonces el edificio fue ampliándose por períodos de tiempo entre el 1645 y el 1760. Este lugar fue un convento hasta el 26 de febrero de 1863, cuando el gobierno decidió ocupar las instalaciones. El 4 de septiembre, quedó cedido al gobierno del estado, y el 12 de octubre de ese año fue desalojado por completo. El lugar fue nuevamente cedido al clero en 1920. Y se decía que el recinto llegaba hasta la calle 70. Actualmente se encuentra dividido en varias partes, en algunas partes se encuentran locales comerciales. Este sitio es un lugar que esconde muchas historias y leyendas. La historia más conocida del lugar trata sobre una serie de pasadizos que pasan debajo del complejo, y narra la leyenda que en dichos túneles se enterraban fetos humanos, que eran el producto de las faltas de las monjas, y como consecuencia eran obligadas a abortar, tras quedar embarazadas, y el sitio sirvió de fosa común. De igual modo se cuenta que no solo las monjas usaban esos túneles para dejar el producto de sus faltas con los párrocos de la época, sino que también las damas de la alta sociedad recurrían a esos sitios para deshacerse de bebés que habían engendrado con hombres no gratos para sus familias. Alejado del tema relacionado a los abortos, se cuenta del suicidio de una mujer que se lanzó desde lo alto de una parte del establecimiento, muriendo instantáneamente al caer en la calle 63, y tras ello su espíritu ronda el sitio espantando a los incautos. Por otro lado, se cree que los túneles conectaban con otros sitios importantes, como por ejemplo la Catedral de Mérida. Aunque la hipótesis más realista indica que estos espacios sirvieron de depósitos de alimentos, licores y variadas pertenencias de sus antiguos habitantes. Más allá de todo esto, y tan real como el establecimiento, es bien sabido que la servidumbre del lugar eran mujeres que abandonaron la prostitución a cambio de servir a las monjas del lugar, lo que pudiera responder al mito de los abortos en lo profundo de los túneles, ya que las mujeres del servicio no tenían hogar ni dinero, y prácticamente vivían para atender a las monjas.
Sin embargo, estas historias no son del todo comprobadas, por tanto en ti, depende creer o no en estas leyendas. Por mi parte sería todo, y creo que ha llegado el fin de estos top, ya que se me han agotado los lugares embrujados, y las ideas. Por tanto puedes colaborar conmigo, mencionándome un lugar embrujado de este gran estado llamado Yucatán. Adiós y hasta el próximo video.